La esencia del ser panameño se basa en la diversidad y en la mezcla de distintas culturas. La cultura panameña es una mezcla de influencias afroantillanas, indígenas, hispánicas y chinas. El país es un lugar único que ofrece una experiencia única, gracias a la influencia de culturas tan distintas y a la belleza natural del país. Si queremos conocer todo sobre la esencia del ser panameño, debemos empezar por el contexto histórico. La historia de Panamá es una fuerte influencia en la cultura del país. La región que hoy conocemos como Panamá forma parte de una región que ha tenido muchas ocupaciones, incluyendo la España colonial, Estados Unidos y Colombia. Estados Unidos quería construir el Canal de Panamá para conectar el Océano Atlántico con el Pacífico. La mayoría de los trabajadores de la construcción del canal fueron migrantes, incluso de China. Esta migración influyó en la cultura y la gastronomía. La influencia de los asiáticos españoles, afroantillanos, entre otros. En este video hablaremos más a fondo sobre Panamá y su esencia. Como ya mencionamos, la esencia del ser panameño se basa en varios factores. Entre ellos podemos destacar el respeto a la tradición y a la cultura. También es importante la religiosidad, la unidad familiar y el respeto al trabajo y a la educación, la alegría y la paz. La identidad nacional de los panameños se basa en un sentimiento de pertenencia. El componente social es importante también. La construcción del Canal de Panamá en 1914 dio lugar a la migración de muchas personas de países como Italia, España, China e Inglaterra. Esto creó una diversidad cultural muy fuerte que se refleja en la arquitectura, la comida y la forma de hablar de los panameños. Se encuentra en la influencia que la cultura estadounidense ha tenido en Panamá. Desde el principio, la influencia norteamericana ha sido muy fuerte en la música y la forma de vestir. Sin embargo, en las últimas décadas, los panameños han intentado retomar las raíces de la cultura y del país, siendo también la religión muy importante. Panamá es un país con una población católica mayoritaria y el catolicismo ha influenciado mucho en las costumbres, las tradiciones y la cultura. Más allá de la religión, la política, a pesar de que Panamá se independizó de España en 1821, la influencia política y económica de Estados Unidos ha sido muy fuerte en el país. Un ejemplo de eso es la construcción del Canal de Panamá en 1914, que cambió la historia del país y del hemisferio. Muchos afroantillanos emigraron a Panamá en los siglos XIX y XX en busca de mejores oportunidades económicas y sociales. Su influencia se refleja en la música, la comida, las costumbres de la región, la presencia del inglés como segunda lengua en el país, aunque la lengua oficial en Panamá es el español. Un gran número de panameños hablan inglés gracias a la colonización británica y a la creación del Canal de Panamá. Esto ha tenido un impacto significativo en la cultura, la literatura y el arte del país. Todo esto ya mencionado nos da la esencia de ser panameños. Cabe destacar que para definir las características del temperamento panameño
fue una de las tareas que se le trazaron a algunos intelectuales y filósofos a mediados del siglo XX, y a ello se le denominó el problema de lo panameño, el cual fue formulado en términos filosóficos por primera vez por Diego Domínguez Caballero. Desde entonces se han llevado a cabo varios esfuerzos en esa línea con valor variable. Podemos en lo particular diferir o estar en desacuerdo con los análisis, reflexiones o planteamientos del maestro Domínguez Caballero, pero por su importancia y aporte del pensamiento filosófico panameño lo tendremos en cuenta a lo largo de nuestro estudio. Nosotros plantearemos al revés que el doctor Domínguez Caballero en la búsqueda de lo panameño, si lo hay, no es una esencia o ser abstracto, inmutable o permanente, sino una realidad política, económica, social, geográfica, histórica, folclórica, cultural, humana o antropológica, dada en un istmo o un territorio habitado por seres que se identifican como panameños o panameñas y que se han desarrollado bajo el transitismo, la ruta interoceánica, el librecambismo, el comercio y la inmigración de personas y la llegada de culturas de todas partes del mundo y todas las relaciones e interrelaciones que se han dado a lo largo de la historia por esta causa. Puedo destacar algunos aspectos culturales, históricos y sociales que han influido en la identidad panameña. Número 1. Diversidad étnica y cultural. Panamá es un país que ha sido influenciado por una mezcla de culturas indígenas, africanas, europeas y asiáticas. Esta diversidad étnica ha dado lugar a una cultura rica y variada, con una amplia gama de tradiciones, músicas, danzas y gastronomía. Número 2. Identidad geográfica. La ubicación geográfica de Panamá como puente entre América del Norte y del Sur, así como su famoso Canal de Panamá, ha desempeñado un papel crucial en su identidad nacional y en su economía. Número 3. Historia de lucha y resistencia. La historia de Panamá está marcada por luchas por la independencia y la soberanía, incluyendo la separación de Colombia en 1903 y la posterior concesión y control del Canal de Panamá por parte de los Estados Unidos. Estos eventos han contribuido a la sensación de orgullo y determinación en la identidad panameña. Número 4. Espíritu festivo y celebratorio. Los panameños son conocidos por su amor por las celebraciones y festivales. Eventos como el Carnaval de Panamá y la Feria de la Chorrera reflejan esta parte de su identidad cultural. Es importante recordar que la esencia de un grupo de personas es diversa y subjetiva y varía de persona a persona. Panamá fue poblada en la época prehispánica por grupos indígenas como los chocóes, caribes y arawak. Los españoles llegaron y se establecieron en la ciudad de Panamá, que se convirtió en un centro comercial y político importante. En 1904, la construcción del Canal de Panamá comenzó y este proyecto se convirtió en uno de los logros más importantes del país. Durante la Segunda Guerra Mundial, Panamá formó parte del ejército aliado y después de la guerra, la economía del país volvió a crecer. En la década de 1950, en 1960, hubo una serie de protestas y movimientos políticos en Panamá que exigía el control total del canal. Finalmente, en 1999, obtuvo el control total. Panamá ha crecido económicamente y ha llegado a ser un destino turístico popular. En la época prehispánica, se encontraba en una región controlada por los chibchas y los caraíbas. Los primeros españoles llegaron a Panamá en 1501
y fundaron una colonia en la ciudad de Panamá. Esta colonia de Panamá se convirtió en un puerto importante comercial en América Latina, donde las mercancías se transportaban de América del Sur a América del Norte. Durante la Edad Moderna, Panamá se convirtió en una región importante, donde se combinaban elementos de culturas europeas, afroamericanas y nativas. Durante la colonia española, Panamá también se convirtió en un refugio de judíos sefardíes. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos estableció bases militares en Panamá y después de la guerra muchos soldados se quedaron en el país, lo que aumentó la población de personas de origen afroamericano y asiático en el país. Durante el gobierno de Omar Torrijos, Panamá inició un periodo de cambios sociales y políticos. Con el Tratado de 1977, comenzó a controlar el Canal de Panamá nuevamente. En 1999 se estableció este control. Y a partir de este momento, el país empezó a crecer en un ritmo acelerado. Panamá ha experimentado un aumento en su población, su economía y sus relaciones internacionales. Ha sido un periodo de cambios en el que el país ha transformado de un país rural a un país urbano y moderno. La historia de Panamá es muy rica y diversa. Debe entenderse como una mezcla de distintas culturas. Cada uno de estos factores ha influido en nuestra identidad. Los panameños tienen una esencia muy propia. Es verdad que la cultura panameña es una combinación de las distintas culturas, pero estas culturas se han fusionado para formar la cultura panameña. Por ejemplo, el hecho que se hable español con influencias afroantillanas y de otras culturas no significa que la esencia del ser panameño no exista. La cultura panameña es un símbolo de la unión, la integración y la adaptación de culturas, lenguas y costumbres diversas. La cultura panameña es el reflejo de la identidad de sus habitantes, quienes han buscado un punto de encuentro en la diversidad. La esencia del panameño es una amalgama de la historia, el carácter y la alegría. También se basa en su resistencia y su perseverancia. A pesar de muchos desafíos históricos, como la colonización y la interferencia extranjera, los panameños han tenido su identidad y han podido adaptarse a un mundo cambiante y globalizado. Es la adaptabilidad y la determinación de salir adelante a pesar de todas las adversidades. Es importante también mencionar el rol de la familia en la esencia del ser panameño. La familia es el núcleo de la cultura panameña y es un símbolo de la aceptación y la perseverancia, la solidaridad. Los panameños tienden a tener relaciones muy cercanas con sus familiares y la familia juega un rol importante en la cultura, la política y el desarrollo del país. El proceso histórico de Panamá está íntimamente relacionado con su esencia. La independencia de Panamá, el movimiento de emancipación de los afroantillanos, el movimiento estudiantil, la resistencia a la invasión estadounidense y a las luchas laborales y sociales. Son algunos de los eventos históricos que han moldeado la esencia del ser panameño y su forma de pensar. En la actualidad,
La esencia del ser panameño está siendo renovada en respuesta a los desafíos de la globalización y del cambio tecnológico. Esto ha llevado a la adaptación de nuevas formas de pensar, la innovación y la adaptabilidad. El futuro de la esencia del panameño promete una sociedad en la que el respeto por la diversidad, la alegría, seguirán siendo pilares importantes. Está basada en la integración de diversos elementos culturales y la adaptación a los cambios históricos y tecnológicos. El trabajo, también, características centrales de la esencia del panameño. El respeto por los demás, la tolerancia y la comprensión, otras características importantes. En términos más prácticos, esto quiere decir que la esencia del ser panameño se expresa en todas las áreas de la vida: la política, la religión, la economía, la educación, la familia y el trabajo. Por ejemplo, el panameño es una persona que se define por su compromiso con el progreso y el desarrollo social, económico y político. La esencia del ser panameño está íntimamente relacionada con la historia del país. La mayoría de los valores y principios panameños han surgido de su pasado histórico. La experiencia de estar rodeados de diferentes culturas y de superar adversidades ha dado lugar a una esencia panameña que se define por su resolución y su capacidad para sobreponerse a los obstáculos. Los eventos históricos de Panamá no solo han formado parte de la esencia del ser panameño, sino también de la formación de su personalidad nacional. La resistencia ante la invasión norteamericana y la decisión de Panamá de mantener una política neutral forman parte de la personalidad panameña. También es importante mencionar la gran diversidad étnica del país, que ha contribuido a crear una cultura pluralista y variada. El país ha acogido a diferentes poblaciones como personas procedentes de China, India, Filipinas, España, África, Jamaica y los Estados Unidos. Esta diversidad cultural ha formado parte de la esencia del ser panameño, ya que ha generado un sentimiento de acogida y de solidaridad. Los panameños se enorgullecen de su diversidad y la consideran una parte fundamental de su esencia. Aunque cada persona es diferente, en su conjunto, la cultura y los valores compartidos dan forma a la esencia del ser panameño. Esta esencia es un legado que se ha desarrollado a través de generaciones tras generaciones y que continúa creciendo y evolucionando. La esencia del ser panameño es más que solo un conjunto de ideas y valores, es una experiencia viva y que constante evolución, donde cada individuo aporta su propio sello, pero se percibe como parte de una misma comunidad. Es una experiencia colectiva que surge de la interacción entre las personas, los lugares y las circunstancias. Es más que una característica personal. Es una herramienta de cohesión y de comprensión. Es la cohesión de una gente y de un país. En la práctica, la esencia del ser panameño se manifiesta en las costumbres diarias y en las relaciones interpersonales, en la forma en que se comunican, en la forma en cómo saludan a los demás, en las cosas que hacen, en los temas que hablan y en los valores que comparten. Todo ello es un reflejo de la esencia del ser panameño. La costumbre de ser amable y hospitalario también se ve reflejada en el mundo laboral. Los panameños son conocidos por ser profesionales y trabajadores, que siempre dan lo mejor de sí mismos en todas las actividades que realizan todos los panameños. Este trabajo duro y eficiente se ve reflejado en la esencia del ser panameño.
Como resumen, podemos explicar que la esencia del ser panameño es una mezcla de cultura, historia, trabajo y mucho carácter. Estas son algunas de las muchas dimensiones que forman la esencia del ser panameño. Esta esencia también es un reflejo de la historia, de la evolución, de las adversidades superadas y de las victorias alcanzadas por el ser y la esencia del ser panameño. La esencia del ser panameño no se debe entender como algo inmutable o rígido, sino como un proceso dinámico y en constante evolución. Es un reflejo de la diversidad, la resiliencia y la vitalidad de un pueblo que está siempre en transición y cambio. El concepto de la esencia del ser panameño es un reflejo de todas las cosas que forman parte de la cultura panameña. Pero es mucho más que eso, es un sentimiento de pertenencia y de propósito que está siempre presente en la vida de los panameños. Es una expresión de lo que es ser parte de un pueblo y de una cultura única e inigualable. Es un sentimiento profundo que define a los panameños y que está presente en todo lo que hacen y en cada decisión que toman. El amor por su país y el sentido de propósito que permanece en la cultura, la historia y la sociedad panameña. Es un sentimiento vivo que refleja las experiencias, la vida y la cultura de un pueblo y que está constantemente en cambio. Esta esencia no se puede reducir a una definición simple, ya que es mucho más que un conjunto de características. Es un concepto viviente, dinámico e intrínseco a la naturaleza del ser panameño. Es un sentimiento que no se puede capturar con palabras, sino se percibe a través de la vida y de la experiencia. Ese sentimiento que se manifiesta a través de la música, la literatura, el arte y la interacción con la naturaleza. La esencia del ser panameño es un concepto vivo que cambia y crece a medida que el país y su gente se va transformando. Es un afecto que todo panameño conoce y que es parte de su experiencia, que se expande más allá de las fronteras, que está ligado a la historia y al futuro de un pueblo. Es una esencia que trasciende el tiempo y el espacio, que se transmite de generación en generación. Esa es la verdadera esencia del ser panameño. Este concepto ha evolucionado con el paso de los siglos y con las influencias históricas y culturales. La historia de Panamá se remonta a más de 500 años y a lo largo de este tiempo, las diferentes culturas que han habilitado el país han aportado a la esencia de ser panameño. Por ejemplo, la influencia afroantillana, la influencia hispana y la influencia indígena han jugado un papel importante en la evolución de la esencia del ser panameño. El mestizaje, la mezcla de diferentes culturas, es un rasgo característico de la esencia de ser panameño. La historia y la cultura de Panamá están íntimamente ligadas. La historia de Panamá ha sido marcada por acontecimientos importantes como la construcción del Canal de Panamá y la independencia del país. Estos eventos han influido en la forma en que los panameños se definen y se perciben a sí mismos. La esencia del ser panameño es una continuación de estos eventos y del impacto que han tenido en la cultura. El impacto de estas influencias y acontecimientos en la esencia del ser panameño se ha visto en varios aspectos de la cultura, como la gastronomía, la música y el idioma, la comida típica panameña, como el sancocho y el arroz con pollo, refleja la influencia afroantillana en la cultura. El español es el idioma oficial del país,
pero la influencia de los diferentes grupos étnicos se ve en el uso del inglés, el francés y los dialectos nativos. La esencia del ser panameño está presente en todos estos aspectos y más. Esta esencia se ve en la forma en que los panameños se relacionan con el paisaje, con la naturaleza. No se limita solo a los habitantes del país, sino que también incluye a los migrantes y los turistas. Cualquier persona que experimente y aprecie la cultura, la historia y la naturaleza de Panamá puede encontrar su propia esencia de ser panameño. Está hecha de muchos componentes, una esencia que es inclusiva y dinámica, se vive y se experimenta cada día, que es difícil de definir, pero que todos los panameños sienten en su alma y en su corazón. Es una esencia que no se limita a los límites de la nación, sino que trasciende fronteras y se transmite a través de generaciones. Es la esencia del ser panameño. Un panameño está formado por varios elementos, incluyendo la cultura, la historia, la geografía y la política. Cada uno de esos elementos influye en la formación de una persona panameña, y la interacción de todos estos elementos crea la esencia del ser panameño. La cultura panameña es una combinación de influencias y estilos de vida provenientes de distintas partes del mundo. Las culturas afroantillana, americana, indígena y asiática se han mezclado en Panamá, creando una cultura única y vibrante. La historia de Panamá también ha moldeado la esencia del ser panameño desde los orígenes precolombinos y la conquista española, hasta la construcción del Canal de Panamá y la independencia del país. También hay que considerar la naturaleza, ya que la geografía del país ha influido en la formación de la esencia del ser panameño. La vastedad de la selva, el clima tropical y la presencia de los animales son todos los elementos que han moldeado la cultura y la personalidad de los panameños. Finalmente, la política, la economía y la sociedad también han formado parte de la esencia del ser panameño en el plano individual. Un panameño está formado por su propia vida y experiencia. Desde el momento que una persona nace en Panamá, empieza a ser formado por su familia, su comunidad y su entorno, pero también se define como su personalidad, sus opiniones y su forma de ver el mundo. Cada persona panameña es única y su propia experiencia de vida se añade a la esencia del ser panameño. En términos generales, un panameño es una persona que ha sido formada por su cultura, su historia, su naturaleza y su vida en general. Cada una de estas cosas ha contribuido a moldear su identidad, su personalidad y su modo de ver el mundo. Es por esto que la esencia del ser panameño es una mezcla de todo esto y más. Es una esencia que está en constante cambio y crecimiento. Cada vez que una persona nueva nace en Panamá o llega a vivir allí, se añade una nueva capa a la esencia del ser panameño. A medida que la cultura y la sociedad se van evolucionando, se van formando nuevas ideas y nuevas creencias que a su vez se incorporan a la esencia del ser panameño. La esencia del ser panameño es, en última instancia, una representación de todo lo que hace que Panamá sea un país único y diverso, que cambia y crece con el paso del tiempo y que hace que los panameños se sientan orgullosos de su país y de su gente. A su vez, hace que la gente del mundo exterior se interese en conocer más de esta cultura fascinante y en aprender más sobre su historia y su naturaleza. Es un ciclo que se repite una y otra vez y que hace que la esencia del ser panameño sea algo que no cesa de sorprender y que alegrar a todo el mundo. No está encerrada en una definición estática,
sino en constante movimiento, expansión y crecimiento. Es vital y vívida. Debemos recordar que la esencia del ser panameño no se limita a Panamá, es también una esencia universal que puede aplicarse a todos los seres humanos, a todas las culturas y a todas las naciones. Nos liga a todos, a que nos hace ver lo que tenemos en común más allá de las diferencias. Es una esencia que nos inspira a aprender, a crecer y a hacer del mundo un lugar mejor. La esencia del ser panameño existe dentro de cada uno de nosotros, que a diario hacernos mejores personas y un mejor mundo. Merecer ser honrada y promovida, y que nos ayuda a entender nuestra propia esencia, la esencia del ser humano. Es una esencia que conecta a todos los seres humanos, una esencia que nos une y nos hace más humanos. Y eso es lo que la esencia del ser panameño nos enseña. No solo hay una sola definición, y tampoco debería haber una. Cada persona, cada país y cada cultura tiene su propia interpretación, y es lo que hace tan especial. No es cosa de que podamos aprender de una vez, sino que es un proceso que nos llevará a aprender y experimentar nuestra propia esencia. A través de la esencia del ser panameño nos ofrece una mirada diferente, una perspectiva nueva y una nueva forma de ver la vida. Un sentimiento de propósito, sentido de comunidad, y es el don más precioso o parecido a la esencia del ser panameño, ya que esto nos ofrece. Y a través de esta esencia podemos aprender a encontrar un sentido del propósito en nuestras vidas y encontrar una conexión con todos los seres humanos. Esta esencia nos hace más humanos y nos acerca a nuestra más profunda esencia. Nos conecta con la naturaleza, con los seres humanos y con el mundo en su totalidad.